1:45 de la tarde en Noticias Telemedellín, y como todos los martes y jueves tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras, auspiciada por la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Forjando Futuros, que nos acompaña cada semana, también la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín y por supuesto Telemedellín. Les recordamos que como siempre en estos últimos minutos, los martes y jueves, tenemos la línea abierta para ustedes, para recibir sus llamadas, sus inquietudes y sus preguntas. Hoy abordaremos el tema de la restitución de tierra para grupos étnicos. Les recordamos las líneas telefónicas a nivel local y regional 441-2100, nuestra línea, y la línea gratuita a nivel nacional 018.000 41 40 99. Les repito, 441-2100, 018.000 41 40 99. Y esta tarde, como les decía, están con nosotros para hablar del tema de la restitución de tierras para grupos étnicos Giovanni Méndez. Giovanni es asesor de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, y Felipe Maldonado, que ya nos ha acompañado en varias oportunidades, de la Fundación Forjando Futuros. A los dos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenidos a Noticias Telemedellín y a esta sección que es muy de servicio, de explicación, de utilidad para la población, para quienes nos ven y tienen una relación directa con este tema de restitución. Giovanni, empecemos contándole a nuestros televidentes cómo ha afectado el conflicto armado en general en el país a los grupos étnicos específicamente. Habría que establecer una diferenciación en relación con la palabra territorio. Territorio es tanto las relaciones que establecemos entre nosotros y a partir de las cuales nos expresamos, como aquello que nos sostiene y nos sustenta, el soporte vital mismo. El conflicto armado atenta tanto contra el espacio social como contra las fuentes de nuestra subsistencia, de modos múltiples, privaciones diversas, que atentan contra la integridad de nuestras libertades personales y contra las bases de nuestros sustentos. Esa palabra territorio tiene una connotación, un significado muy especial para los grupos étnicos específicamente, muy distinta que el significado que tiene para el resto de los ciudadanos, de pronto diría yo de los espacios más urbanos. Sí, de hecho, cuando hablamos de territorio en referencia a población indígena y afrodescendiente, nosotros tenemos presente una cosa en particular, la relación íntima que se establece entre la gente y aquello de lo que la gente deriva, que es la tierra misma. Hemos escuchado mucho la expresión Pachamama y todos creemos que se trata del planeta Tierra, pero en realidad eso significa vasija madre. Y de la vasija deriva todo aquello que nos sostiene y nos sustenta, incluidos nosotros mismos. De modo que hay una relación intrínseca entre la gente y la tierra. Felipe, y hemos hablado mucho del enfoque diferencial que tiene que ver con la ley de víctimas. En este caso, el de los grupos poblacionales, pues tiene todo que ver con ese enfoque. Explícanos un poco cómo se ha venido trabajando con ellos y en qué comunidades específicamente se ha estado trabajando. Bueno, el enfoque diferencial para los grupos étnicos se manifiesta de manera clara en la ley de víctimas y restitución de tierras. Tienen norma especial en el proceso de restitución, tanto las comunidades afro, negros, como los grupos indígenas y demás grupos poblacionales como rom, ¿cierto? Pueblo gitano, raizales y demás. Y ese enfoque diferencial se manifiesta desde la atención inicial hasta la decisión final. En cuanto a lo ¿Tienen alguna prioridad? Claro, tiene prioridad y tienen, digamos que, toda una ruta definida para la atención y para la restitución de sus derechos. Tienen inclusive de la atención institucional, desde los funcionarios mismos, existe esa transformación frente al enfoque diferencial de estos grupos poblacionales históricamente discriminados. ¿Pero solamente hablamos de grupos poblacionales o también de acuerdo a la orientación sexual, a las edades? ¿Qué más tiene que ver con ese carácter diferencial? Claro, desde el punto de vista del género, de la raza, que es el que nos ocupa hoy, de la edad, ¿cierto? Niños, adolescentes, ancianos, desde el punto de vista de la discapacidad motriz y psicológica, desde el punto de vista inclusive de las afectaciones y las amenazas de algunos grupos también afectados en el conflicto, como grupos, sindicatos, reclamantes, víctimas, líderes, ¿cierto? Campesinos. Ese enfoque diferencial atraviesa totalmente la ley 1440. Vamos a recibir a Carlina.
Carlina está con nosotros en la línea telefónica en el 441-2100. Carlina, buenas tardes. Adelante con su inquietud. ¿Cuál es su pregunta? Vea, mi pregunta es, yo me desplacé en el 95 acá a Medellín. El esposo mío, pues a él lo mataron. Dejó una finca y una casa. En la finca hay viviendo un señor. Entonces, a ver qué tengo que hacer yo ahí, a ver qué solución me dan ustedes. ¿Nos puedes indicar dónde está ubicada la finca? Eso es por allá entre medio San Pedro de Urabá y Turbo, un pueblito que le decían Altemulatos. Bueno, Carlina, la pregunta la transmito entonces a nuestros invitados. En ese caso, en 1995 se desplazó, entiendo que a la ciudad de Medellín, su esposo fue asesinado cerca de San Pedro de Urabá. ¿Me puedo tomar la palabra, Felipe? Puede, claro, por supuesto. Claro que sí, Giovanni. Preguntémosle antes a Carlina que si ya hizo la solicitud, si ya hizo el registro, ya no está con nosotros. Bueno, parece que ya no está en la línea. ¿Cuál sería la orientación para Carlina y para muchas otras personas que están en la misma situación? Carlina, frente a despojo y abandono forzado de tierras, tú te puedes dirigir directamente a la unidad de restitución, cuya sede en Medellín está en el punto de la Oriental, piso 7. Allí te van a atender dándote inicialmente una cita para que presentes la declaración respectiva y desde la cita se te va a orientar en relación con si se trata de una reclamación individual o tienes pretensiones referentes a asuntos de tipo colectivo. En la declaración vas a entregar tu versión libre, es un asunto confidencial, eso hay que subrayarlo, y a partir de la declaración pues se define si lo que tú expresas puede hacer trámite en el sentido en que lo pretendes. De allí se puede saltar en el caso de que haya zonas microfocalizadas a una atención diferencial sobre el particular o simplemente esperar a que eso llegue. En el caso de población indígena la atención es distinta. Nosotros podemos eventualmente recibir las solicitudes, pero esto alimenta una especie de base de datos desde la cual a nivel central, y me refiero a Bogotá, desde dos instancias, la Mesa Permanente de Concertación y el Consejo Consultivo de Comunidades Negras, se definen los casos por focalizar en materia de restitución de sujetos colectivos. Pues bien, Carlina, entonces esperamos, ya no está en la línea con nosotros, esperamos que le haya quedado claro. Repitamos ese punto específico de la Avenida Oriental, que es una de las direcciones que más nos piden y de los teléfonos. El punto de la Oriental es un centro comercial nuevo, queda donde antes se erigía el edificio de la Remington, enfrente del Éxito de San Antonio, al lado de la Comandancia Metropolitana de Policía, sobre la Avenida Oriental, piso 7. Se pueden dirigir al puesto de información y desde allí los orientan más específicamente si tienen alguna duda sobre el particular. Ahí estamos precisamente viendo en pantalla la dirección específicamente del punto de la Oriental, carrera 46, número 4766, el teléfono y la dirección de correo electrónico. Y otro de los temas que tiene que ver con la ley de víctimas y que también hemos abordado en otras de nuestras secciones aquí en Noticias Telemedellín es el que tiene que ver con la registraduría, con el tema de las libretas militares, por ejemplo. Desde ayer y hasta el próximo 1 de noviembre se está llevando a cabo en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos de la ciudad de Medellín una jornada especial para que quienes no tienen su libreta militar pues la consigan allí y estén en el registro único de víctimas. ¿Tengo entendido? Sí, señora, esa es la idea. Felipe, que sean las personas que estén en el registro. Correcto. ¿Tienen alguna prelación entonces? Vamos a ver la nota y seguimos conversando de este. Correcto. La Ley 1448 de 2011 señala que la población víctima del conflicto armado que esté obligada a prestar el servicio militar quedará exenta de prestarlo, salvo en caso de guerra exterior. Por tal motivo, durante esta semana se está adelantando una jornada de entrega de libretas militares para población inscrita en el Registro Único de Víctimas
y que haya solicitado esta exención a través de la Unidad para las Víctimas. Estamos invitando entonces a las víctimas del departamento que no hayan definido su situación militar a que durante esta semana, los días martes, miércoles, jueves y viernes, se acerquen a las instalaciones del Coliseo Carlos Mauro Hoyos. En el horario de 5 de la mañana empezamos a ingresar personas. Vamos a estar ingresando 700 víctimas por día. No es necesario que cumplan el pico y cédula, basta con que traigan su documentación y ya pues el ejército les liquidará el recibo de acuerdo. El valor de la libreta, la expedición del plástico cuesta 89.000 pesos. Además, las víctimas no tienen la obligación de pagar la cuota de compensación militar, que es un cobro a aquellos jóvenes exentos de prestar el servicio militar obligatorio. Lo que sí deben hacer es inscribirse ante el distrito militar, de lo contrario tendrán que pagar las multas que ordena la ley. El compromiso que tiene el Ejército Nacional en esta jornada y la cuarta zona de reclutamiento es de que el ciudadano se vaya con su libreta militar. Si actualmente el joven víctima no ha definido su situación militar, de ninguna forma podrá ser reclutado hasta no hacerse la verificación correspondiente, para lo cual el Distrito Militar cuenta con acceso al Registro Único de Víctimas para validar la información. Hasta el próximo viernes 1 de noviembre, las víctimas podrán acercarse al Coliseo Carlos Mauro Hoyos, ubicado en las inmediaciones del Aeroparque Juan Pablo II. En la jornada participan la Unidad para las Víctimas, la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas y la Alcaldía de Medellín. Pues Giovanni, eso en lo que tiene que ver con el tema de registro, hablábamos de libretas militares, pero también hay alguna prelación para quienes estén en el registro único de víctimas para las cédulas. ¿Qué documentación o a qué registro deben pertenecer las personas que pueden acceder a este beneficio? ¿Al registro único de víctimas o al de tierras? Al registro único de víctimas. Es importante, María Adelaida, discriminar entre la actuación de unidades diferentes que realizan lo prometido y contenido en el cuerpo de la Ley 1448 de 2011. Tenemos una unidad llamada Consolidación Territorial, otra llamada Unidad de Restitución de Tierras y una más llamada Unidad de Atención a Víctimas. Entre las tres hay un entrelazamiento para fundar Estado. La Unidad de Consolidación Territorial garantiza asuntos relativos a seguridad y construye infraestructura que permite una ocupación adecuada. La Unidad de Restitución de Tierras opera allí donde las condiciones de seguridad están garantizadas para efectos de una restitución o devolución de predios despojados o abandonados forzosamente por efectos de conflicto armado. Y junto con la Unidad de Atención a Víctimas se genera lo que denominamos, y es el fin último de toda la política, la reparación integral, es decir, la producción y construcción de la sociedad aquejada y borrada a propósito del conflicto armado. Vamos a recibir a Argemira. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Mire, yo le quería comunicar que yo soy desplazada de Barranca Bermeja. Pero entonces resulta que ya a mí me dijeron que no me iban a dar más ayuditas y yo quiero que me ayuden con una vivienda aquí en Medellín o que me den la iniciación a algo. Felipe, la situación de Argemira. Argemira. Bueno, Argemira no plantea, según nos cuenta, un tema de despojo o abandono, sino tiene preocupación por el tema de las ayudas humanitarias, tanto de emergencia como de transición, ¿cierto? Argemira, hay que decirle que si está en el registro único de víctimas, pues impulse sus solicitudes a través de la unidad de víctimas, bien sea utilizando la línea gratuita nacional 018-091-1119 o a través de los mecanismos legales que tiene para el fin. Puede ser un derecho de petición que formalice esa solicitud ante la unidad. La unidad pues responderá de acuerdo a las condiciones del núcleo familiar de Argemira. Hay que recordarle a Argemira que el decreto 4800 estableció un tiempo de 10 años, ¿cierto?, para las ayudas de emergencia y de transición, una vez acaecido el daño causado, el desplazamiento. Entonces se valorará la situación, Argemira, y en detalle se analizará su caso por parte de la unidad. Bien, y nos quedan escasos minuticos entonces para redondear, para cerrar el tema de lo que tiene que ver con la restitución de tierras para grupos étnicos.
Hagamos claridad nuevamente a los televidentes. ¿Quiénes pueden acceder a esta restitución? ¿Cómo lo pueden hacer? En programas anteriores, en Noticias Telemedellín, en nuestra sección anteriormente, hablamos de la restitución colectiva. Esto es restitución a grupos poblacionales. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Deben tener, por ejemplo, un derecho de propiedad, documentos específicos? Orientemos un poco. María Adelaida, no necesariamente. Cuando hablamos de restitución, estamos hablando de la reintegración de un derecho ganado. El grueso de nuestra población indígena habita en lo que el Estado colombiano ha venido denominando desde la Ley Segunda del 59 baldíos nacionales. Y a partir de cierta normatividad, aquello que se considera ocupado puede terminar siendo legitimado en calidad de propiedad privada asignada a comunidades indígenas en la medida en que se surta un trámite por vía del INCODER, que administra la tierra rural perteneciente al Estado colombiano. De modo que si tú no tienes título de propiedad como comunidad indígena o como comunidad negra o afrodescendiente y por efectos de conflicto armado terminas sufriendo despojo o abandono forzado e incluso confinamiento, que es una manera del despojo mismo por la cual se te restringe la circulación en lo propio, te puedes acercar para reclamar en el sentido de lo que te han privado. Y no necesariamente necesitas detentar como propiedad, comunidad, título de propiedad. Felipe, una última cosa. ¿En qué caso se hará reubicación y no restitución en lo que tiene que ver con comunidades? Son dos conceptos asociados, realmente son asociados, ¿cierto? Cuando no es posible restituirle el territorio colectivo a una comunidad, bien sea por fenómenos naturales, por circunstancias extraordinarias, lo que se propone es el proceso de reubicación de ese grupo poblacional en la medida en que las condiciones que la ley provee lo permitan. ¿Ha pasado eso en alguna oportunidad? El tema de los derechos colectivos asociados a la tierra, los territorios colectivos y la ley 1448 aún está por empezar a trabajarse. Lo que se ha avanzado por parte de la unidad es en medidas cautelares, pero aún no se ha iniciado ningún proceso de restitución de territorios colectivos. Felipe Maldonado, Fundación Forjando Futuros. A Giovanni, muchas gracias también por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por vernos. Los esperamos el próximo jueves en otra de nuestras secciones de víctimas y restitución de tierras. A las 7:25 de la noche, una nueva emisión de Noticias Telemedellín. Y recuerden, lo que pasa en Medellín se ve primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.